Si vemos el número de indicadores utilizados en función de estas dos grandes dimensiones, nos aparecen tres modelos principales. En primer lugar, los países que utilizan un número muy limitado de indicadores, que suele ser indicadores muy básicos como el número de alumnos, el número de clases que hay, el número de cursos escolares o el número de horas que se hacen en aquel centro, y esto suele ser el caso de Bélgica, España o Irlanda. Por otro lado, el modelo donde hay un uso de un número amplio de indicadores que tienen en cuenta tanto el número de alumnos como el número de clases, pero también se añaden otros indicadores de cada escuela, intentando equilibrar los recursos destinados en función de la población a la que se atiende en cada escuela, y se tienen en cuenta, por ejemplo, características socioeconómicas de los alumnos, la situación geográfica de la escuela, si es de ámbito rural o de ámbito urbano, o otras características específicas de los alumnos. Por ejemplo, en el contexto europeo, el porcentaje de inmigrantes en las escuelas suele ser un factor importante a tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, Holanda, Escocia, diferente de Reino Unido o de Inglaterra, utilizan un número más amplio de indicadores. Y otro modelo donde el número de indicadores y los indicadores utilizados dependen de la autoridad. Suelen ser los modelos, por ejemplo, que tienen un sistema de financiación donde principalmente el rol importante lo juega la administración local o regional, y por tanto cada administración local o cada administración regional decide qué indicadores se utiliza y qué cantidad de indicadores se utiliza, y por tanto es difícil establecer, no hay un criterio común dentro del país para establecer los indicadores que explicarán el gasto en cada escuela. El caso, por ejemplo, de algunos países nórdicos, de Finlandia o de Luxemburgo. También quisiera mostrarles algunos indicadores, algunos ejemplos de indicadores que se utilizan. Como he dicho, cuando se utilizan las características del centro, suelen ser el número de alumnos, el número de clases o el nivel educativo que imparte cada centro. También tenemos indicadores de carácter geográfico o demográfico, la localización urbana y rural, la densidad de población. Cuando se tienen en cuenta las necesidades educativas de los alumnos, por ejemplo, es muy importante el porcentaje de inmigrantes que tiene cada escuela, la lengua materna del alumnado, si sobre todo o especialmente si es diferente a la del país, otras características socioeconómicas o las necesidades educativas específicas. Y en aquellos países como Holanda o en el caso de Inglaterra, donde se utilizan algunos indicadores de outputs, estos suelen ser resultados de evaluación, como he dicho, las tasas de repetición o las tasas de graduación. Simplemente quería aquí mostrarles algunos de los principales o algunos ejemplos de indicadores utilizados en algunos países europeos para determinar la financiación de cada una de las escuelas. Desgraciadamente, por cuestiones de tiempo, no me va a dar tiempo a entrar en los casos de Holanda y España. Voy a intentar tener en cuenta las reflexiones que quería hacer sobre estos dos casos en las conclusiones. Por tanto, algunas reflexiones finales ya para finalizar la presentación. Tengo que decir que no existe un modelo de financiación óptimo, y por lo tanto las características, por ejemplo, territoriales, sociales o políticas o incluso históricas de los países tienen un peso fundamental para explicar el modelo de financiación. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el rol importante que juegan las administraciones locales en los países nórdicos se explica principalmente por una cuestión histórica, por el hecho de que son países pequeños y que carecen de administraciones de carácter regional, y por lo tanto suelen ser países donde la administración local puede responder de manera más adecuada a las necesidades de los sistemas educativos de cada uno de los municipios. También tengo que decir que son países, por ejemplo en el caso de los nórdicos, donde el nivel de desigualdad entre municipios es muy reducido, y por tanto el hecho de que la financiación dependa de los municipios o de las entidades locales no implica un incremento de las desigualdades de los posibles recursos. Otra cosa sería aplicar un modelo así, donde la administración local tuviera un rol importante en países con mayores niveles de desigualdad. Tengo que decir también que los sistemas de financiación de la educación no siempre se explican por criterios educativos, como he dicho, y suelen estar muy relacionados con los modelos de financiación del conjunto de los servicios públicos. Y por lo tanto, muchas veces las reformas, que no me ha dado tiempo a detallar en esta presentación, las reformas de los sistemas de financiación educativos suelen responder no solo a reformas en el ámbito de la educación, sino en el conjunto de los servicios públicos. Y en este sentido creo que es muy importante
que el debate sobre financiación educativa supere el ámbito estrictamente educativo. Y esto es una máxima que ahora está tomando un importante rol a nivel internacional. Y es el hecho de que la política fiscal juega un rol determinante. Es decir, por mucho que consigamos configurar un esquema de financiación ideal para el país donde lo queramos implementar, si no tenemos los recursos necesarios, siempre va a existir una infrafinanciación de los sistemas educativos públicos. Y por lo tanto aquí la política fiscal, como ustedes bien saben, y creo que en los últimos semanas en Chile se ha hecho una reforma en este sentido, juega un rol determinante. La presencia elevada, es decir, cuando son parte importante del sistema, de escuelas privadas subvencionadas con fondos públicos, supone un reto añadido para los sistemas de financiación, tanto desde el punto de vista de cómo se reparten los recursos entre todas las escuelas que reciben fondos públicos, como en los modelos de rendición de cuentas, de fiscalización y de transparencia. Por tanto, hay que tener en cuenta que en aquellos sistemas educativos con un peso importante del sector privado financiado de manera pública, esto va a suponer un reto añadido a los sistemas de financiación de esos sistemas educativos. Y yo creo que a la hora de pensar en un sistema de financiación y a la hora de analizar el hecho de si un sistema de financiación es óptimo o no, yo creo que hay que tener dos elementos en cuenta que son muy importantes. En primer lugar, que el sistema de financiación garantiza el derecho efectivo a la educación, es decir, el acceso a la gratuidad de todos los alumnos a un sistema educativo público financiado en condiciones suficientes. Y en segundo lugar, debe garantizar la capacidad compensatoria de los sistemas educativos, la capacidad compensatoria de las desigualdades educativas. Por lo tanto, añadir criterios de financiación en función de las características socioeconómicas debe ser un objetivo de los sistemas de financiación de cualquier sistema educativo. Muy ligado al derecho efectivo a la educación, como he dicho antes, creo que es importante que los sistemas de financiación eviten el peso o un peso elevado de la financiación privada. Es decir, tenemos que garantizar que los mecanismos que establecemos en los sistemas de financiación son suficientes para que a través de los fondos públicos se pueda llevar a cabo la actividad educativa. Un mayor peso de la financiación privada siempre acostumbra a ser fuente de desigualdad en el proceso educativo entre familias de diferentes niveles socioeconómicos. Por tanto, un sistema de financiación que sea capaz de reducir las aportaciones privadas que deben hacer los hogares para costear la educación va a mejorar y va a reducir la probabilidad de que se incrementen o se consoliden desigualdades sociales que sitúan a los alumnos en situaciones diferentes delante del proceso educativo. Por otro lado, quisiera hacer algunas reflexiones en torno a la descentralización y la equidad del sistema educativo. Tenemos que tener en cuenta que la descentralización en los procesos de financiación puede promover una mayor implicación de los actores educativos y una mayor respuesta a las necesidades específicas de los territorios donde se descentraliza. Es decir, que tiene capacidad para responder a las necesidades específicas de los territorios, de las regiones o de los municipios. Pero también hay que tener en cuenta que una excesiva descentralización de los modelos de financiación puede reproducir las desigualdades que vemos a nivel territorial o a nivel social. Si, por ejemplo, colocamos un peso o un rol importante de la administración local en el origen de los recursos que se dedican a educación, vamos a ver cómo aquellas administraciones locales con una población con mayor capacidad de pago van a ser capaces de recaudar más impuestos para financiar la educación, y aquellas localidades que con una población de características socioeconómicas más bajas va a tener menores capacidades. Por lo tanto, yo creo que en contextos de elevada desigualdad territorial o de elevada desigualdad social, un alto nivel de descentralización puede consolidar e incluso incrementar las desigualdades que luego se den en el sistema educativo. Y los métodos de cálculo creo que también pueden ser el cálculo del monto que se dedica a cada escuela pueden ser también una fuente de desigualdad. Es decir, si tenemos, por ejemplo, y yo ponía aquí un ejemplo muy concreto que creo que en el caso chileno
tiene mucho sentido, y es que si la financiación, nosotros establecemos un método de cálculo que sea financiación exclusivamente per cápita, es decir, el número de alumnos que asisten, y un sistema de libre elección de centro, vamos a generar un nivel de competencia entre las escuelas que puede llevar a que haya escuelas infrafinanciadas y escuelas con una cantidad de recursos muy, muy importantes. Por lo tanto, yo creo que a la hora de analizar los sistemas de financiación tenemos que entender cómo las diferentes características del sistema de financiación, en este caso los métodos de cálculo, interactúa con otras políticas educativas. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro, y este es un ejemplo de un informe que alertaba la propia Comisión Europea, y es que los sistemas de financiación per cápita deben establecer mecanismos de zonificación para evitar que se den desigualdades en la financiación por el hecho de que haya escuelas con mayor o menor capacidad de atraer estudiantes. Y por último, los sistemas de financiación deben tener en cuenta las características de los alumnos de las escuelas. Y yo creo que esto es muy importante, ya sea a través de la financiación por fórmula, es decir, introducir en los criterios de financiación de las escuelas indicadores de la población que atiende a cada una de las escuelas, o ya sea, como en algunos otros países europeos, a través de programas de financiación específica. Y es decir, aquellos países europeos que no tienen una financiación por fórmula que incluya estos indicadores de características sociales de la población a la que atiende cada escuela, acostumbran a implementar programas de financiación específicos para poblaciones muy concretas y donde se realizan aportes adicionales en función de la población que atiende cada escuela. Esto es todo, toda mi presentación. Lamento no haber podido profundizar más en algunos aspectos, pero tenía una limitación de tiempo. Muchas gracias por su atención y espero que el seminario vaya bien durante todo el día. Muchas gracias.